tenemos, ¿verdad? Que la integración al sistema de despacho de documentos digitalizados para diferentes aduanas se inició desde el año 2014 en diferentes aduanas y para diferentes regímenes. La base legal de este proceso de digitalización de documentos está establecida en la resolución número SAT-IAD 5/2014, que se denomina Disposiciones Administrativas para la transmisión por la vía electrónica al sistema informático del servicio aduanero de los documentos de sustento a la declaración de mercancías. Lo que esto nos indica es que los documentos que se presentan en forma física se sustituyen por documentos en forma digital. Y estos documentos deben de ser transmitidos previo a la validación de la declaración. Tenemos una plataforma que inició en el año 2014 que hemos denominado regímenes en aduanas sin papeles. Lo que yo les indicaba es, prácticamente tenemos 15 regímenes que actualmente ya se trabajan en esa plataforma de aduanas sin papeles, pero han existido algunos inconvenientes, tanto internos como para los usuarios externos, que provocaron que se realizara un análisis de las mejoras que se debían de realizar en la plataforma, llegándose a la conclusión que era mejor crear otra plataforma para digitalización de documentos en las cuales estuvieran implicadas otras tecnologías que nos permitían de manera más flexible poder corregir en su caso se diera algún inconveniente. Entonces, el esquema de aduanas sin papeles en el sentido de la transmisión de los documentos digitalizados se realiza únicamente para DUCAD. En ese caso se escanean los documentos de soporte por parte del agente aduanero. Posteriormente elabora la DUCA y la transmite. En ese caso, la transmisión de los documentos de soporte, como la información de la DUCA, van de manera conjunta. Cuando el sistema de aduanas le da firma a la declaración, el agente imprime la DUCA resumida y con esa declaración se inicia el proceso de despacho de aduanas. Entonces, esta es la plataforma de aduanas y papeles. Pero nosotros en la Intendencia de Aduanas y en la SAC, como de manera general, tenemos también los documentos digitalizados en la plataforma de aduana digital. Y este proceso se inició en el año 2021. Tenemos implementado el esquema en aduana integrada Aguacaliente, aduana integrada El Florido y aduana integrada Corinto. Entonces, tenemos 11 regímenes para estas tres aduanas, en las cuales en las mismas ya no hay ningún régimen que se presente con documentos físicos, porque los regímenes que ingresan por esas aduanas están, como lo vimos en la plataforma anterior, en la de aduanas sin papeles. Y los 11 regímenes que restaban para operaciones de despacho en estas aduanas de frontera están trabajándose en la plataforma de aduana digital. También tenemos que para la aduana Pedro de Alvarado, el 24 de agosto de este año, se implementaron los regímenes 23 FI y 22 FE bajo el esquema de digitalización de documentos en la plataforma de aduana digital. Entonces, ahora, a partir del 20 de diciembre de 2022, primero Dios, vamos a implementar los esquemas, el esquema de aduana digital para las aduanas de Puerto Barrios, Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal, Expresa Aéreo y Tecumumán. De los 11 regímenes que ustedes están viendo a la derecha de su pantalla. Los dos regímenes que corresponden a la DKF, importación y exportación, más los otros 9 regímenes que corresponden a DUCAD. En este caso, 150DA, 22CD, 157MR, 24TO, 154ZI, 150.
Creo que se me había ido el micrófono un momento, ¿verdad? Sí, correcto. Ahorita ya te Ok. escuchamos. Si puedes proyectar, gracias. Ok. Por favor, si en algún momento yo no paro de hablar, ¿verdad? Si en algún momento voy a dejar de hablar, yo les aviso. Pero si me dejan de escuchar, por favor, por el chat me pueden indicar de que no se me escucha. Así yo ya activo el micrófono, que parece que mi máquina tiene un problema y que me lo desactive. Bien. Entonces, voy a proyectar nuevamente la pantalla completa y les iba comentando que en la aduana Pedro de Alvarado vamos a implementar los 9 regímenes que corresponden a la DUCAD, porque los 2 regímenes que corresponden a la DUCA-F ya se implementaron a partir del 24 de agosto del 2022. Entonces, qué es lo que hace el sistema en la plataforma de aduana digital? El usuario externo, en este caso podemos decir que es el exportador, a través del sistema de BUPE, en el sistema CIAREX, carga los documentos que sustentan la declaración de exportación, ya sea una 22FE, una 22ED o una 157MR, y los transmite hacia el sistema de SAT. En el sistema de SAT se guardan esos documentos relacionándolos con el número de orden de la declaración. En este caso se utiliza la patente 915 que corresponde a la BUPE. En base a ese número se queda la información guardada por tipo y por número de documento. Cuando el exportador transmite la declaración de exportación, el sistema de SAT verifica que los documentos digitalizados estén cargados en la plataforma de aduana digital. ¿Y cómo lo verifica? Es comparando la información de la sección de documentos de soporte que se transmite en la declaración. Toma el tipo de documento y el número de documento y verifica que estén cargados. De ser así, continúa con la validación de la información y le da firma electrónica a la declaración de mercancías. En ese momento ya los genera, le dan una firma, le genera un número de DUCA y los documentos quedan relacionados a la declaración que se ha transmitido. En el caso de una declaración de DUCA-F es para la importación. En este caso, la mercancía proviene de países de Centroamérica y que ingresan por las aduanas de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Puerto Quetzal, Tecumumán, Expresa Aéreo y Pedro de Alvarado, que no sea mercancía del Salvador. Este es un proceso a nivel regional en el cual se los estamos explicando a manera que ustedes tengan el contexto general del proceso de digitalización, aunque sabemos que el público de hoy es relación que trabaja con BUPE, pero en realidad siempre es bueno saber también cómo manejamos la importación para este tipo de proceso. En este caso, los países de Centroamérica transmiten la declaración, el sistema informático de SAT valida esa declaración y le otorga un número de orden y número de DUCA. En el momento que la declaración obtiene firma electrónica, se envía un correo electrónico al importador informando sobre el número de la declaración, el monto de los impuestos y los documentos a cargar. Posteriormente, el exportador carga los documentos, todos los documentos que están relacionados a la naturaleza de la mercancía. En este caso le carga el manifiesto, carga el documento de transporte, la factura o facturas y los documentos para los permisos no arancelarios. Esto lo realiza a través de la agencia virtual. Y esto se realiza para que en el momento del pago, el sistema hace una validación para establecer que esos documentos estén cargados, si no, no le permite el pago. Posteriormente se procede a realizar el análisis de riesgo y se continúa con el despacho aduanero. Siguiendo con el proceso de la digitalización de los documentos, tenemos acá un ejemplo de los regímenes que se están implementando en las diferentes aduanas. En este caso tomamos como ejemplo la aduana Puerto Barrios.
pero como ya les había mencionado anteriormente, son para 6 aduanas que se está implementando el proceso de digitalización de documentos. Lo que nosotros queríamos hacerles ver acá es que este proceso de digitalización de documentos aplica para las diferentes clases que tiene cada régimen que se está implementando. ¿Cuál es el caso? Para la 22ED, aplica para la clase 10, para la clase 36, para la clase 11, para la clase 54 y para la clase complementaria. Veamos el ejemplo de la AMR, que también trabajan con la BUPE. Tenemos que aplica para la clase 10, para la clase 36, para la clase 11, para la clase 54 y para la clase 37. Y en el caso de la 22FE, que es exportación de mercancía originaria, aplica para la clase 10 y para la clase 36. Entonces, como ya les había comentado anteriormente, yo como exportador debo de cargar los documentos previo a la transmisión de la declaración. Y el sistema los guarda relacionando el tipo de documento y el número de documento. Posteriormente a que la declaración obtiene firma, se relacionan documentos con número de orden y número de DUC. Lo que el sistema hace para las declaraciones que tienen una declaración complementaria, por ejemplo, una complementaria que se deriva de una clase 11 o una clase 54, es que al transmitir la declaración complementaria, en el sistema ya hay algunos documentos cargados previamente. Y les estaba comentando, cuando yo valido una clase 11, el sistema de SAT nos exige que transmitamos el permiso de exportación y facturas. Y los documentos que corresponden al cumplimiento de las regulaciones no arancelarias para la exportación. Entonces, ahí hay unos documentos cargados. Cuando yo transmito la clase 37 complementaria, como su nombre lo dice, debo completar la información que no transmití en la declaración clase 11, la simplificada. Pero el sistema valida o verifica que los documentos que yo estoy transmitiendo en la clase 37 ya estén cargados. Si no hay ningún cambio, por ejemplo, en el permiso, con su tipo y número de documento, ni para la factura o facturas, ni para los permisos, siguen siendo el mismo tipo y número, ya no hay necesidad que los carguen nuevamente. El sistema los busca cargados en la declaración clase 37 o los va a buscar en la declaración que está complementando la información. Entonces, en la clase 37, por ejemplo, ya le pide que se consigne el manifiesto de carga y el documento de transporte. Entonces, el sistema va a buscar que esos documentos estén cargados también en la plataforma de aduana digital. Si ya los cargó previamente, no los tiene que volver a cargar. Así funciona el sistema. Está configurado para que si no cambia ni el tipo ni el número, ya no los tenga que cargar nuevamente. Entonces acá vamos a platicar de las excepciones de la carga de documentos digitalizados que el sistema maneja. Tenemos el caso principal del manifiesto de carga. Como las declaraciones clase 11 y clase 37 se dan para aduanas marítimas y aduanas aéreas, el ejemplo sigue siendo ideal para verlo de esta manera. En la clase 11 yo no transmito información de manifiesto de carga ni documento de transporte, pero en la clase complementaria sí ya transmito, debo de transmitir esa información, si no el sistema no me va a dar firma electrónica. Pero ¿qué sucede con la carga del manifiesto de carga? En este caso, el sistema tiene excepciones para documentos que ya tienen forma electrónica. El manifiesto de carga es un documento que ya se maneja a nivel de sistemas. Entonces ya no hay necesidad de cargarlo. Entonces, las excepciones a la carga de documentos son las que establecen que aunque yo transmita la información en la declaración, no estoy obligado a cargar ese documento digitalmente.
Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, el 929, declaración aduanera precedente. La declaración aduanera precedente, nosotros ya tenemos la información en el sistema de SAT y por lo tanto no le exigimos que esté cargando una imagen de una declaración. También tenemos la declaración provisional o declaración por póliza electrónica, autorización de vehículos. Esa es información que nosotros manejamos en los sistemas. Entonces, por la misma razón que ya los manejamos en los sistemas, no requerimos que carguen esos documentos digitalizados, sino que son validaciones informáticas a la interna. Con esto yo les quiero aclarar, ¿verdad? Que lo que les decía en el ejemplo anterior, a pesar de que la clase complementaria ya exige el número del manifiesto de carga, el sistema no pide que se digitalice. Caso contrario, con el documento de transporte, ahí sí debe de digitalizar. Y también tenemos los estados en que se permiten cargar documentos por parte del usuario externo. Esta información es muy importante porque hemos visto que hay algunas personas que ya están dentro del proceso, algunas empresas que ya están en el proceso de digitalización de documentos, porque ya las utilizan para las aduanas terrestres, ¿verdad? Con Honduras, las tres integradas, y con El Salvador por la aduana Pedro de Alvarado. Como ya les explicaba anteriormente, los documentos de soporte se cargan previo a la transmisión de la declaración. Entonces, si ustedes ven en la primera línea de la diapositiva, dice sin estado, declaración no validada. Y en ese estado se le pueden cargar documentos. Básicamente eso es lo que nosotros le pedimos a los usuarios. Antes de transmitir la declaración, cárguenme los documentos de soporte. Posteriormente que transmite la declaración y el sistema de SAT le da firma, la declaración obtiene estado cero, validada. Ahí ya hay un estado para relacionar la declaración y le puede cargar los documentos de soporte. También tenemos el estado 1, que es una declaración pagada. En el caso de las exportaciones o reexportaciones, pues eso no se da porque no hay pago. La declaración pasa automáticamente desde validado estado 0 a declaración a estado 2 exenta. En ese caso, el sistema le permite cargar todos los documentos de soporte y de la misma manera, cuando se genera el levante sin verificación selectivo verde, le permite cargar documentos. El primer estado en el que no le permite cargar documentos es en el verificación inmediata o selectivo rojo. Ahí el sistema bloquea para cargar documentos y se los permite cargar hasta que el revisor inició el dictamen de esa declaración. En este caso, le permite utilizar únicamente las opciones de otros documentos de soporte o la opción de pruebas de descargo mientras el revisor está haciendo su verificación. Si en ese caso se encuentran que hay incidencias en la verificación, el expediente o la declaración avanza al estado 6, que es pendiente de autorización de levante o dictamen finalizado. En este caso, el sistema ya le permite al usuario externo cargar todos los documentos de soporte, todos los que están en el combo. Entonces, ustedes tienen que ir analizando si en algún momento quieren cargar un documento, pero les genera un mensaje que les dice, la declaración tiene estado 4, verificación inmediata, no puede cargarle documentos. Tiene que esperar hasta que la revisión inicie. Y en ese momento, el sistema solo le va a habilitar las dos opciones. La opción de otros documentos de soporte o la opción de pruebas de descargo. Cuando ya está en pendiente de autorización de levante, el sistema le habilita nuevamente todo el combo de documentos para que usted pueda cargar el documento que corresponda según la incidencia detectada o información adicional que usted considere que debe de cargar. Recuérdense que toda la modificación de utilizar documentos en físico con documentos digitalizados, todo absolutamente sigue siendo responsabilidad del declarante. En este caso, el exportador, o en su caso, el agente de aduanas cuando actúa en representación de un tercero. También, cuando una declaración ha sido rectificada, la declaración de rectificación
pasa a ser la declaración vigente en el sistema para procesos administrativos. Entonces, cuando una declaración es rectificada, adquiere estado 7 y por lo tanto el sistema ya no le permite cargarle documentos a la declaración que ha sido rectificada. Solo le permite cargar documentos a la declaración de rectificación, o sea, la que está vigente en el sistema para SAT. De la misma manera, cuando la declaración ya culminó la revisión y se libera el dictamen, no le permite cargar documentos, sino hasta que la declaración ya fue confirmada en aduana. Por ejemplo, para una declaración 22 FE, que es exportación, esta declaración le llega hasta el estado 9. Finaliza su proceso cuando ha sido confirmada en aduana. Y a partir de ese estado, el exportador únicamente le permite cargar la opción de otros documentos de soporte o la opción de pruebas de descarga. Si las declaraciones pues tienen otros estados, conforme el proceso de despacho ya no tiene limitantes a excepción de si una declaración adquiere el estado de borrado. Las únicas declaraciones que adquieren estado de borrado son las DUCA-F, los dos regímenes, el de importación definitiva o el de exportación definitiva. Y el mismo se asigna después de 30 días hábiles. En el sistema no se le hace ninguna operación. En el caso de la exportación corresponde, por ejemplo, a la operación de análisis de riesgo o someterla al selectivo y aleatorio. Los 30 días hábiles están establecidos en la resolución 409-2018, que es la que crea la DUC. También tenemos un estado interno que es justificado, en el cual no se le permite cargar documentos. Posteriormente, en los demás estados que ustedes ven en la diapositiva, en la parte derecha de su pantalla, sí le permite cargar documentos al usuario. Entonces, acá vemos un par de esquemas de despacho con documentos digitalizados. Y tenemos acá los regímenes que ingresan por una aduana y los regímenes que salen por una aduana. Nosotros tenemos que ponernos en el contexto de que a partir de la implementación de documentos digitalizados, en las aduanas que están implementándose el proceso, no va a haber ningún despacho de mercancía de un régimen que ingresa por esa aduana o que sale por esa aduana que vaya a aceptarse el despacho con documentos en físico. Es más, no le va a dar firma a la declaración si no se digitalizan los documentos previos a su transmisión. En este caso, por ejemplo, si tomamos una aduana de frontera cualquiera, sabemos que el 23 FI ingresa por esa aduana. Por ejemplo, Puerto Quetzal. Por Puerto Quetzal llegan mercancías amparadas en originarias de los países de Centroamérica. También salen mercancías y almacenes fiscales. Tránsitos internos con régimen 24TO salen de esa aduana hacia diferentes aduanas. La mercancía que va para zonas francas, 154 ZI y ZX. Y también por esa misma aduana salen regímenes 22ED, exportación definitiva, 157MR, mercancía que retorna de zonas francas con ZE o ZR, mercancía que retorna de almacén fiscal, DR, las 24TO que arriban a esa aduana como tránsito interno, y también 22FE, mercancía que va de exportación que es originario y se ampara en TUCAE. Entonces, nosotros vamos a saber o podemos establecer que todo el régimen, independientemente desde dónde se inicie o dónde finaliza el despacho, que vaya a pasar por estas aduanas, debe de digitalizarse documentos previo a la transmisión de la declaración. Veamos de forma gráfica dos ejemplos. En una aduana de ingreso, por ejemplo, Puerto Quetzal, la mercancía va hacia un almacén fiscal. Supongamos un almacén fiscal que se me ocurra, Almaguate tal vez, Alminter. Las almacenadoras en donde va a finalizar el despacho de la mercancía están bajo la jurisdicción de
de la aduana central. Pero la aduana central no está en el proceso de documentos digitalizados, pero la aduana de ingresos sí, que es Puerto Quetzal. Entonces, antes de darle firma a la declaración, se deben de digitalizar los documentos. En el despacho de la aduana de inicio en Puerto Quetzal, ya no se va a presentar documentos en físico, únicamente la DUCA resumida. Y cuando llegue la mercancía para finalizar el despacho en la almacenadora o almacén fiscal, de la misma manera no va a presentar documentos en físico, sino que solo la DUCA resumida. Y si tomamos el ejemplo de un régimen 24TO, vemos acá, en esta es un caso, ¿verdad? Porque inicia desde una aduana, finaliza en otra, pero la aduana de inicio no está dentro del proceso de documentos digitalizados, pero la aduana de salida sí. Si nos vamos por las imágenes que están en la diapositiva, vemos que aquí dice aduana El Carmen. Esta aduana no está en el proceso de documentos digitalizados. Y el tránsito interno finaliza en la aduana expresa aéreo. No lo dice la imagen, pero tiene unos avioncitos ahí. Vamos a asumir de que es un expresa aéreo. Entonces, el hecho de que la aduana expresa aéreo ya no se realiza en despacho con documentos físicos implica que también desde la aduana de salida se debe de hacer el despacho con documentos digitalizados, porque no tiene ningún sentido de que yo le vaya a pedir documentos en papel en el despacho de la aduana del Carmen y cuando llegue a la aduana expresa aéreo, ahí se vaya a utilizar digitalizados. El proceso completo se debe de manejar con documentos digitalizados. No está acá en la diapositiva el ejemplo, pero se me hace también parecido, por ejemplo, una reexportación de mercancías de un almacén fiscal o de una zona franca que está bajo la jurisdicción de una aduana que no está en el proceso de documentos digitalizados. La aduana central, si quieren, alguna de un recinto fiscal bajo la jurisdicción de la aduana central y que va a salir por la aduana de Tecumumán. Esa mercancía está en un recinto fiscal que no está dentro del proceso, bajo la jurisdicción de una aduana que no está en el proceso de documentos digitalizados, pero va a salir por una aduana que ya está dentro de ese proceso. Entonces, eso implica que el sistema, antes de darle firma a la declaración, le va a requerir que los documentos sean digitalizados. Y por lo tanto, el despacho de la mercancía desde ese recinto fiscal, sea un almacén o una zona franca, se realice con documentos digitalizados. El usuario de SAT debe de verificar los documentos en la plataforma de aduana digital y a él le van a presentar únicamente la hoja resumida desde el inicio. Y lógicamente, en la salida, si fuera la aduana Tecumumán, que ya está en el proceso de documentos digitalizados, de la misma manera se va a culminar el despacho, presentando la DUCA resumida y los usuarios de SAT de aduanas van a verificar la documentación en la plataforma a través del sistema. Y finalmente tenemos el formato de la declaración bajo el esquema de documentos digitalizados, que es la DUCA resumida. Este formato que ya manejamos a través de los procesos de aduanas sin papeles, pues esperaría yo que la mayoría ya la conozca, ya haya trabajado con ellos, y si no, pues acá tenemos un ejemplo. Es la información de la declaración sin mostrar información de la mercancía. Y algo muy importante es que el formato de la DUCA resumida aplica únicamente para regímenes que están amparados en una DUCA D. No aplica para mercancía amparada al régimen, al formato de la DUCA F, porque el formato de la DUCA F fue aprobado a nivel de Centroamérica, a nivel regional, para todos los países que están adscritos al Tratado General de Comercio. Entonces, en el caso de la DUCA B, van a presentar la DUCA resumida y en el caso de la mercancía amparada en DUCA F, van a seguir presentando el formato de la DUCA F porque el mismo debe cumplir con ciertas formalidades, tomando en cuenta que este formato también sirve como certificado de origen. Entonces, hasta acá
es la información que nosotros como Intendencia de Aduanas tenemos sobre el esquema de documentos digitalizados en la plataforma de Aduana Digital. Perfecto. Gracias, licenciado Luarca, por la presentación. Información de mucho valor, muy interesante. Vamos a continuar con la tercera parte, la presentación del ingeniero Arriaga. Ingeniero, le escuchamos. Gracias. Siguiendo, digamos, con los temas, pues, digamos, yo he tomado nota de algunas cosas aquí importantes, hay que recalcarlas. Uno es, lógicamente, la fecha de la implementación de este proyecto, es el 20 de diciembre. De nuevo, se les va a mandar la presentación y ahí en la presentación es importante que ustedes vayan viendo no solo las aduanas, sino que, como comentaba el licenciado Luarca, es aduanas y regímenes aduaneros que se están utilizando, la modalidad del régimen que se está utilizando en esas aduanas para poder ubicarnos bien sobre el proyecto de la digitalización. De antecedentes, pues hay que tomar en cuenta lo que estaba comentando también Jorge, es uno, de que este proyecto arranca en el 2014, recuerdo yo muy bien que arrancó para el proceso de la importación a través del proyecto de aduanas sin papeles, así se le denominó en su momento. Entiendo también de que una segunda parte importante, ya no en el proceso de la importación, y el proceso de la importación arrancó con ciertas aduanas y después ciertos regímenes, o sea, digamos, son las fases normales de un proyecto tan amplio, tan grande como se piensa hacer aquí para el proceso de la exportación. Así es de que inicialmente entiendo yo que se van a arrancar con estas aduanas, estos regímenes, pero el otro año seguramente van a continuar con el resto de las aduanas o con el resto de los regímenes que todavía están pendientes. Otra de las situaciones es, de nuevo, de que después del proyecto de aduanas sin papeles, recordarán ustedes que salió el proyecto de la declaración anticipada. Empezamos con Honduras y después, últimamente, se trabajó el proyecto de la declaración anticipada con El Salvador, sobre todo con la aduana de Pedro Alvarado La Chadura. ¿Cómo se llama? En este proyecto ya sale un nuevo sistema, que es el sistema que actualmente SAT está trabajando para el proceso de la digitalización, que se llama Aduana Digital. Los que ya estuvieron, digamos, utilizando ese proyecto de Aduana Digital se van a dar cuenta que es un sistema mucho más estable y además mucho más práctico. Hay una disponibilidad de que tanto el exportador como el importador puedan ver los documentos de soporte. Importante aquí, en especial con este proyecto de Aduana Digital, perdón, digamos, con este proyecto de la digitalización de documentos, es que el proyecto, ¿cómo se llama? No contempla aduanas adyacentes, o sea, no contempla la transmisión al país importador. Eso nos va a dar todavía más seguridad de que los sistemas, tanto nuestros, los de los agentes, como los sistemas de la SAT, no disponemos de otros sistemas donde exista más riesgo, digamos, a la hora de querer transmitir este tipo de documentos. Pues sí, ya vieron todo esto. Incluye procesos de facilitación, claro, desde el momento en que yo ya no voy a transmitir un documento a nivel físico, y ahí hay lo que nosotros le denominamos una desintegración del papel, del uso del papel. Lógicamente, eso es un gran beneficio tanto para las empresas como para la misma superintendencia, ¿verdad? Ese montón de papeles que antes se utilizaban para poder hacer confirmaciones o liquidaciones
o en el momento de mandar a llevar toda esta documentación otra vez en papel, pues requiere mucho orden, mucho espacio y definitivamente las exportaciones están creciendo, pero también no podemos seguir creciendo en esta situación de estar utilizando cada vez más papel y no hay espacio. Entonces, importante también la parte esta de la desintegración del papel, ¿verdad? De que ustedes ahora van a transmitir los documentos digitalizados. Entiendo que después Paola les va a explicar a ustedes cómo se va a incorporar eso a través del sistema SIADEX. Ya saben ustedes, el SIADEX transmite la modalidad de régimen ED, ¿verdad? Transmite también la modalidad de régimen MR y también transmite la modalidad de régimen FE, que son las famosas DUCAS F, ¿sí? Entonces, ya Paola les va a explicar a ustedes cómo trabajar todo eso. Pero adicionalmente, la parte de la desintegración del papel se miran aspectos importantes como, por ejemplo, ya no imprimir toda la declaración a nivel de detalle, se incorpora el proyecto de lo que es el formato de la DUCA resumida, ¿verdad? Donde igual los que han estado trabajando en el proceso de la importación, pues recordarán que aduanas y papeles, uno de los factores también muy válidos fue la desintegración de estar imprimiendo tantas hojas, sino que también solo imprimir una sola hoja, que es la famosa DUCA resumida. También, pues se mira también, digamos, la acción de la SAT de que cuando la información esté integrada dentro de su propia plataforma, no pedir, digamos, copia de esos documentos. En el caso, por ejemplo, de las empresas que están amparadas al decreto 2989, pues vimos de que estas empresas cada vez que hacen su MR o que utilizan ED para poder presentar descargos de cuenta corriente, pues declaran las DUCAS precedentes. Estas DUCAS ya no se van a adjuntar, digamos, al expediente, ni se van a digitalizar tampoco, porque es información que, como comentaba Jorge, que no necesita SAT andarlas pidiendo, sino que en automático las puede revisar dentro de su propia plataforma. También importante para las empresas amparadas al decreto 2989 es de que el proceso de visado va a ser posterior a la revisión que va a tener la SAT en el momento de hacer este proyecto de digitalización de documentos de soporte. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Las empresas que están amparadas al decreto 2989, que emitan una modalidad o un régimen MR, ¿verdad? En las aduanas que ya especificaba Jorge, primero va al sistema de la SAT. En el sistema de la SAT se hacen estas verificaciones normales de las reglas de la DUCA. Ahora se le va a adicionar esta parte de la digitalización y si todo va correcto, se viene el proceso de visado aquí en la OPA y de regreso al proceso de visado, pues ya se le entregará la DUCA con firma, ¿verdad? Media vez cumpla con todo el procedimiento. Son cosas que he ido yo tomando en consideración. También quisiéramos comentarles en este momento de que a partir del 1 de enero del 2023 se empieza a trabajar con las DUCAS con un número de orden ya no de 10 dígitos, sino que de 15 a 16, dependiendo del agente aduanero, si tiene 3 dígitos o tiene 4 dígitos, ¿verdad? Recordarán ustedes que las empresas que están amparadas al decreto 2989, ese número de orden sí es importante para ellas, ¿verdad? Porque a partir del 1 de enero del 2023, de nuevo, estas DUCAS ya no van a llevar 10 dígitos, sino que normalmente van a aparecer con 15 o 16 para que hagan su descargo de una manera mucho más efectiva y no se van a sorprender, pues, ¿verdad? Que a partir de esa fecha ya les aparezcan las DUCAS con esto. Las empresas estas bajo este régimen, también algunas de ellas ya manejan sistemas internos, ¿verdad? Que se vayan preparando también para ese cambio que está a partir del 1 de enero del 2023 para que las que tengan esos sus sistemas internos pudieran agrandar, digamos, el tamaño del campo o el string del campo que están utilizando actualmente de 10 a 15 o 16, dependiendo si el agente aduanero tiene un registro o un código de 3 o un código de 4, ¿sí?
Entonces, esas serían mis apuntes. De nuevo, al final va a haber una serie de preguntas. Esperemos poderlas contestar todas. Dejaría ya en el uso de la palabra a Paola para que ella nos explique la utilización del CEADES, o sea, qué es lo que de verdad más nos interesa, ¿verdad? ¿Cómo pueden ustedes utilizar el CEADES para cumplir con estas ventajas, ¿verdad?, de facilitación de comercio que tenemos nosotros actualmente conjuntamente con la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Así es de que, Paola, muchas gracias. Gracias, ingeniero, por su intervención. Gracias por ampliar la información y por indicar los puntos pues, más importantes para considerar en este proyecto y que sea de fácil integración a nuestras actividades o a la labor de la emisión de documentos de exportación. En esta parte vamos a presentar la práctica, cómo se va a trabajar a través de la herramienta CEADES Web, que muchos de los que estamos participando el día de hoy acá, pues ya estamos bastante familiarizados con la herramienta, dado que la utilizamos para la transmisión de los diferentes documentos de exportación. Básicamente, en el tema práctico, únicamente pues se integró el módulo de digitalizar el archivo como tal. La estructura del ingreso a la información, podríamos decir el 98% sigue siendo el mismo proceso y únicamente pues estamos integrando esta parte de digitalizar los documentos. Entonces, pues ingresamos a la plataforma CEADES Web con nuestro usuario y con nuestra contraseña que cada una de las empresas tiene identificado. Vamos a la sección de documentos de exportación y en este caso hemos abordado el tema de adjuntar los documentos digitales a las diferentes regímenes y clases de DUCA. El primer paso, pues, es tener nuestro DEPREX en estado aprobado, crear nuestra DUCA. Una vez creada nuestra DUCA, vamos a la sección de completarla. Aquí, pues, ya hemos completado la DUCA como tal, la guardamos y verificamos que la DUCA quede en ingreso de documentos de soporte, que es un paso previo a poder finalizar la DUCA. En el estado ingreso de documentos, este ejemplo que estamos viendo en pantalla acá, si ustedes se dan cuenta, es de una DUCA simplificada. Entonces ya la tenemos en estado ingreso de documentos de soporte. Vamos a ir a final del formulario como tal y vamos a la sección de documentos de soporte. En esta sección, pues vamos a visualizar que para una DUCA simplificada clase 11, el sistema ya nos inserta lo que es la factura 380 y nos inserta la licencia de exportación 811. Estos datos ya aparecen predeterminados, ya les va a aparecer a ustedes precargados como siempre se ha trabajado, y las nuevas secciones es esta que indica línea de mercancías y es esta que indica adjuntar el archivo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tomar la línea número 1, que es código 380, que hace referencia a la factura comercial. Entonces, vamos a presionar este recuadro y en esta sección, pues ya nos aparecen los datos precargados de nuestra factura. Únicamente vamos a hacer referencia a la línea de mercancía. Esta línea de mercancía que le solicita acá es la línea de mercancía que ustedes pueden verificar en esta parte superior, en este número, línea de mercancía, ¿verdad? Entonces aquí llevamos un producto, entonces vamos a adicionar una línea haciendo referencia que esta factura detalla esta mercancía de la línea número 1. Entonces, el segundo punto es ir a documentos adjuntos, seleccionar el archivo y vamos a colocar la factura. Le damos a abrir y tenemos que, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior hay una barra pequeña que está en proceso, que va cargando. Tenemos que esperar que cargue el archivo, porque si venimos y le damos cancelar, pues no está cargado el archivo completamente. Si ustedes se dan cuenta, aquí está en proceso la barra o la línea color azul. Y en esta sección, pues ya me dice que la factura ha sido cargada. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya me dice que el archivo está cargado. Si ya cumplió la barra y ya cumplió el archivo cargado en esta sección, eso significa que ya está completada la carga de este documento como tal. Le damos a aceptar y nos genera un
mensaje de alerta nos indica al finalizar los cambios que desea realizar, es necesario volver a dar clic en el botón de guardar para asegurar que se mantengan los archivos. Entonces aquí ya procedimos a cargar la factura. Vamos con el segundo documento, que en este caso sería un DEPEX, una licencia. Nuevamente hacemos lo mismo. Seleccionamos el archivo, ya nos aparece precargado. Aquí colocamos el número de línea y cargamos el DEPEX como tal. Y le damos a aceptar. Entonces acá ya tenemos la factura y ya tenemos la licencia. En este ejercicio, por ser una DUCA simplificada, pues aquí ya solo le damos guardar y le damos enviar para que el documento pues ya quede en proceso de espera de firma y posteriormente que el estado sea aprobado. Ahorita nos trasladaríamos a un ejercicio de una complementaria. Considerando que el escenario es una clase 37, vamos a tener que adicionar documentos. Entonces vamos y le damos agregar documento, porque aquí sí vamos a agregar los documentos de transporte. Recuerden que nuevamente la DUCA debe de estar en un estado de requisitos no tributarios, paso previo a finalizar. Y entonces en esta sección vamos a elegir el tipo de documento. En este caso vamos a colocar un manifiesto de carga, que es el 785. Tipo de documento que vamos a cargar es 785. ¿Cuál es el número de documento? Colocamos el número de documento de manifiesto. El emisor, ¿qué institución lo emite? Aquí vamos a colocar compañía naviera. La fecha de expedición, ¿cuándo se ha emitido este documento? La fecha de vencimiento no es obligatoria, es opcional. Pueden dejarla vacía como ustedes lo consideren. El tipo de moneda, esta sí es obligatoria. Entonces tenemos que colocar el monto. Si lleva algún monto, detallarlo. Si no lleva, le colocamos él. Esto depende cómo esté su documento. La línea de mercancía, que hace referencia a este documento de transporte a la mercancía que va detallado en este documento. Le damos seleccionar y volvemos a cargar el archivo. Y le damos a aceptar. Vamos a cargar otro documento. En este caso vamos a colocar el conocimiento de embarque, el 705. El número de conocimiento de embarque, la entidad que lo emite, la fecha de expedición que fue emitida, nuevamente el tipo de moneda, el valor, la línea de mercancía a la que hace referencia y a cargar el archivo. Muy importante aquí considerar que el formato tiene que ser PDF para que se los pueda aceptar sin ningún problema. El sistema no acepta JPG o algún otro tipo de archivo. Eso es muy importante que lo puedan tomar en consideración. Otro punto importante es el peso del archivo. Tratemos que los documentos pues no sean con una resolución que sea color, que haga que el peso del archivo sea mayor a lo requerido. Son 2 megas para que lo puedan tomar en consideración. No debería darles ningún inconveniente también con esa parte. Otro punto muy importante es el número de líneas. El número de líneas, muy importante, hace referencia a la mercancía que está descrita en esta casilla 12, este número 12, ¿verdad? Porque nos hemos topado que a veces aquí colocan otro tipo de números que no corresponde a la línea. El ejercicio que yo completé en este momento es un ejercicio para una mercancía, pero por ejemplo, si ustedes llevan más de una línea, por ejemplo, llevan una factura, pero llevan 3 líneas, ¿verdad? En ese caso, como solo llevamos una factura, tendríamos que colocar en la sección de líneas. Ahorita les muestro el ejemplo. Tendríamos que colocar de la línea 1 guión a la línea 3. El sistema no permite que dejemos espacios porque les dice formato incorrecto. Entonces, cuando son más de una línea es 1 guión
y el número de las líneas que correspondan, ¿verdad? Otro punto muy importante es que si llevamos dos facturas, por ejemplo, dos facturas con 10 mercancías, vamos a colocar que la primera factura hace referencia de la línea 1 a la línea 5, ¿verdad? Y grabamos ese documento. Y la segunda factura pues estaría haciendo referencia de la línea 6 a la línea 10. Entonces, eso es muy importante que lo puedan considerar, poner el número de línea correcto, el archivo, ¿verdad? Que sea PDF, que no sea mayor el peso, que revisen que sí esté cargado y muy importante el guardar. El guardar para asegurarse que los archivos están quedando cargados y aquí nos dice éxito al actualizar la información. Si ustedes por alguna razón en este momento se equivocan, pueden botar la línea completa o pueden modificar el archivo. Cualquiera de los dos temas pueden realizar, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Y aquí, si ya terminamos de guardar los archivos, muy importante que tomen en consideración las excepciones de documento que nos indicó el licenciado Loarca, que no son documentos obligatorios. En la presentación que les voy a trasladar está esa información para que vean cuáles son los documentos que no es obligatorio que los carguen, como muy importante que tomen en consideración los regímenes que aplica, ¿verdad? En la presentación están detallados. Y las aduanas, que es otro punto muy importante. Entonces, aquí le damos pues enviar solicitud. Una vez ya está cargado todos los archivos, le damos enviar solicitud. Se va a quedar en estado de espera de firma. Y una vez que el documento se encuentre en estado aprobado, ya nos va a generar la opción de poder imprimir la vista resumida. Solo vamos a ver aquí una que ya se encuentra en estado aprobado para que ustedes puedan ver la ubicación del botón para poder imprimir la DUCA resumida. Para poder imprimir el formato de la DUCA resumida tienen dos opciones. Una, cuando están dentro del documento, dentro del formulario, si se dan cuenta, aquí está el botoncito que dice imprimir DUCA resumida. Esta es una opción, lo pueden hacer desde acá. Y la segunda opción la tienen desde listado de documentos, desde esta sección, desde el listado de documentos y en listado de documentos ubicar su DUCA en estado aprobado y en impresiones del documento, este botón pues es el que utilizamos para imprimir el formato completo, ¿verdad? Abajo de esa opción está el botón de imprimir DUCA resumida. Entonces ustedes van a tener las dos opciones dentro del formulario o el listado de documentos. El formato que van a imprimir, pues ya los compañeros de STAT les habían indicado el formato, es este como tal. Tiene la lectura del código QR y este es el formato que ustedes estarían imprimiendo. Nuevamente, haciendo la observación, este formato de DUCA resumida no aplica para DUCA F, no aplica para DUCA F, únicamente aplica para DUCA D, considerando las aduanas que integran este proyecto, los regímenes y las clases, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es el tema práctico. Si ustedes se dan cuenta, pues solo estamos adicionando dos casillas más, que es el número de línea y el de los archivos adjuntos, esta sección como tal. Comentarles que el proceso sigue igual, los documentos que hoy en día ustedes presentan son los mismos documentos que deben de continuar presentando, únicamente tomando la consideración que alguno de ellos pues ahora ya va en formato digital, eso sería únicamente el cambio. Adicional y para ir finalizando, comentarles de que deben de tomar en consideración la eliminación de archivos temporales. El día 20 que se integre este proyecto, recomendamos a todos poder eliminar temporales para que puedan percibir las nuevas opciones, ¿verdad? Porque a veces ingresan y dicen el botón no me aparece o el formato no me aparece. Entonces, pues verificar el tema de eliminación de temporales, eso es muy importante para que puedan visualizar los nuevos botones. Y esto sería básicamente el tema práctico. Vamos a verificar si soporte técnico va a estar presentando algunos tips adicionales. Denme un segundito, ahorita verificamos.
Ok, nos confirma el área de soporte técnico que ahora va a estar presentando la parte de los tips técnicos. Un segundo, por favor. Ok, en un segundito está ingresando soporte técnico. Únicamente mencionarles que del proceso práctico que acabamos de presentar, tenemos una guía sobre estos pasos. Van a estar publicadas a través del portal web de BUPE en ayuda al exportador. También vamos a tener una sección en el portal web de BUPE sobre el tema de digitalización de documentos, donde ustedes van a encontrar, van a poder descargar esta presentación, van a poder visualizar este video de la capacitación, material de apoyo, para que ustedes, pues, si tienen alguna consulta, puedan ingresar a esa sección y ubicar la información de forma fácil. Así que continuamos, ya tenemos por aquí a los compañeros del área técnica. Gracias. Mi nombre es Axel Mejía, no sé si me escuchan. Perfecto, Axel, adelante. Gracias, buen día. Pues prácticamente estas diapositivas son para hacerles desconocimiento respecto al procedimiento de eliminar caché y cookies. Para poder entender un poquito más de lo que es la caché, pues la caché es una memoria de acceso rápido en la cual se encarga de guardar temporalmente los datos que nosotros consultamos en cualquiera de los sitios web. Esto con el fin de que las páginas, al ser consultadas a futuro, pues puedan cargar de forma más rápida. En estos registros, pues quedan almacenados catálogos, los cuales son utilizados por la aplicación, ya sea nuestra aplicación o cualquier sitio, funciona de la misma forma. Con el fin de no poder estar realizando esa carga cada vez que son consultados. Entonces, este procedimiento es bien importante realizarlo para que los cambios que nosotros o nuestro equipo de desarrollo realiza puedan ser consultados y puedan ser visualizados por los navegadores de cada uno de ustedes. También tenemos lo que son las cookies, que son pequeños archivos que son almacenados por los sitios web en nuestro equipo, los cuales pues contienen información personal y algunas de las preferencias de los usuarios. Esto con el fin de poder brindar al usuario una mejor experiencia. Por ejemplo, si buscamos algún contenido respecto a pintura en el navegador, pues ahí esas cookies son las que hacen que luego nos salgan a nosotros algunos anuncios de ofertas o algo de pinturas. Entonces, esas son las cookies y la caché. Ahora, Pau, ¿me ayudas cambiando? Pues la importancia de poder borrar las cookies y la caché, pues es lo que les decía, que esta es la forma de poder forzar al explorador de eliminar estos contenidos que fueron descargados para que sean utilizados a futuro por nuestro navegador. Y con esto pues nosotros vamos a estar forzando tener la última versión de los cambios, de los catálogos y de todos los complementos que son utilizados para el uso de la aplicación. Esto lo recomendamos hacerlo con frecuencia, podría ser tal vez una vez al mes, eh, para que tengamos nosotros, pues, ustedes tengan los catálogos actualizados del sitio como tal. Ahora bien, el navegador que nosotros recomendamos es Google Chrome. Sin embargo, pues no tenemos una dependencia total con ese navegador. Es el más utilizado actualmente. Podemos usarlo
esta manera y les vamos a mostrar ahorita en la siguiente diapositiva. Son 6 pasos. El paso, digamos, largo, el que se tiene que hacer para poder realizar este procedimiento de borrar caché y cookies. Entonces, Pablo, ¿me ayuda? Al ingresar nosotros a nuestro navegador Google Chrome, en la esquina superior derecha podemos encontrar esos 3 puntitos, que es el botón de más. Podemos dar clic ahí, luego en más herramientas y luego en borrar datos de navegación. Entonces nos va a mostrar una pantallita en la cual nosotros podemos elegir un intervalo de tiempo de cuál queremos nosotros eliminar tanto la caché como las cookies. Entonces, por lo regular, recomendamos que puedan utilizar la opción desde siempre para que lo haga, pues, que pueda eliminar todos los registros que tienen actualmente en el navegador. También hay otras opciones, las que les muestra al momento de abrir por default, son las que ustedes tienen que elegir, y también tienen la opción de algunas configuraciones avanzadas para ya una persona tal vez con conocimientos más adentrados a la tecnología, pues puedan seleccionar algunas opciones más específicas. Con este procedimiento que está ahorita en pantalla, solo se elimina caché y cookies del navegador. Ahora, esto no va a afectar si tienen contraseñas almacenadas o si tienen usuarios guardados o sitios bloqueados preferidos. Eso no les afecta. Entonces, este sería el procedimiento para poder realizar esa limpieza de nuestro navegador y que tengamos acceso a los cambios que día a día pues aquí se van dando en nuestro portal. Entonces, como recomendación, al momento que ya tengamos acceso a esta nueva modalidad o a esta nueva uso de la herramienta, antes de empezar a generar sus documentos, pues que puedan realizar este procedimiento. Eso sería de mi lado, Paola. Perfecto. Muchísimas gracias, Axel, por tu intervención, por brindar la información de estos tips muy importantes para que puedan percibir los cambios y poder utilizarlos sin ningún inconveniente. Vamos a trasladarnos a la fase de consultas a través del chat. Estaba verificando a través del chat y 2 personas nos hacían la consulta si en la DUCA simplificada se iban a cargar documentos de soporte. La respuesta es sí. En la DUCA simplificada cargan el DEPREX y la factura. Luego, en la DUCA 37, en la complementaria, pues cargan los documentos de soporte que correspondan en la clase 37 y así sucesivamente en la 36 los que correspondan, ¿verdad? Eso sería para estas preguntas que tenía aquí en el chat sobre si en la DUCA simplificada se iba a cargar. Otra consulta que teníamos es en la DUCA de terrestre, ¿se cargan documentos de soporte? La respuesta es sí. ¿Qué cargamos? DEPREX, factura, carta de porte, manifiesto de carga. Eso sería. Otra pregunta que teníamos es si en el DEPREX vamos a cargar documentos de soporte. La respuesta es no. No aplica cargar documentos en el DEPREX, ¿verdad? Eso sería. Teníamos un comentario a través de chat que nos indicaba, ahorita les confirmo el texto como tal. Ok. Dice, en el caso de las plantas vivas reguladas por CONAP, ¿se deben cargar CITES? No aplica. Según en la presentación, vimos documentos como excepción y pues, no tenemos esto. Tal vez nos confirman los compañeros de SAT. Sí, deben de cargar para lo que son exportaciones de plantas vivas. El permiso de CONAP. Compañeros de SAT, si nos pueden apoyar. Gracias, Jorge. Nuevamente, sí, los documentos para el cumplimiento de las regulaciones no tributarias deben de cargar.
O sea, si por la naturaleza de la mercancía la misma requiere un permiso, el documento debe de cargarse. Recuérdense, el despacho no está cambiando, el despacho de la mercancía como tal. Estamos cambiando los documentos físicos para utilizar documentos digitalizados. Los documentos que vamos a digitalizar deben de cumplir con todas las formalidades que la legislación nacional y regional nos pide. Entonces, a la respuesta como tal es sí, se deben de cargar. Si yo en el sistema tengo que declarar un documento, porque la naturaleza de la mercancía me lo permite. Por ejemplo, el caso que más se me viene a la mente es el del cobre, ¿verdad? Que necesita un permiso para, para que se le permita la exportación de cobre. Ese permiso lo va a seguir presentando, no físicamente, pero sí digitalmente. Y el permiso debe cumplir con las formalidades que se establecen en la legislación correspondiente. Entonces, es que sí se debe de cargar, estimada licenciada Sandra. Perfecto, muchísimas Tal gracias vez, por Paola, ampliar la solo información. agregando un poquito más, como habíamos comentado al inicio, digamos, por eso comentábamos al inicio, pues, de que Jorge ya había comentado de que, por ejemplo, las ducas precedentes que van declaradas, pues esas no hay necesidad de presentarlas porque es información que tienen dentro del sistema. Y también algo importantísimo es lo que está comentando ahorita también Jorge, de que lo que ustedes siempre han presentado, ¿verdad? Es lo que realmente tienen que declarar y tienen que adjuntar. Otra cosa importantísima también es la parte de firmas y sellos. Una carta de porte, un manifiesto de carga que pide firmas y sellos, un DEPRES que todavía en este momento requiere firmas y sellos, los tienen que seguir presentando, digamos, lo tienen que imprimir, lo tienen que firmar, lo tienen que sellar, lo tienen que adjuntar, ¿verdad? Porque en ningún momento se está cambiando el proceso de despacho. O sea, en ningún momento se está diciendo, miren, ahora se va a recibir una factura que no, o perdón, ¿cómo se llama? Un documento que no va a llevar firma o no va a llevar sello. Si los documentos llevan firmas y sellos, tienen que mantener esas firmas y sellos hasta que cada una de las instituciones como tal pueda ir mejorando. En el caso, por ejemplo, la ventanilla, tenemos un proyecto el otro año para que cada vez que se emita un DEPREX en automático lo firme de manera electrónica el usuario que está generando el DEPREX como tal. Y eso pues ya cuando lo tengamos y ya cuando lo socialicemos con la superintendencia, pues a partir de esa fecha ya ustedes van a ver de que no es necesario la firma y el sello. Así es de que solo agregar eso también, Paola. Perfecto, gracias por la intervención. Tenemos un comentario acá de Juan Ruiz. Nos dice, hola licenciado, ideal que en las aduanas colocaran ese comunicado, ya que a los pilotos hasta copia les piden todavía el personal de SAT. Gracias, Jorge, te escuchamos. Bueno, gracias por la información. Nosotros ya nos encargamos desde ya hace un tiempo hacerles la comunicación formal a los administradores de aduana a través de las divisiones de aduana de las implicaciones del proceso, las consecuencias que tiene tanto para el usuario interno como para el externo. Y también nos hemos ido encargando de realizar las convocatorias para las diferentes cámaras. Esta semana también estamos a través de las mesas de trabajo que se tienen a nivel institucional, haciendo las convocatorias para dar la información. A veces la cultura del papel pues es difícil de eliminar. Y se los digo por experiencia propia. Yo pasé años con mis papelitos, ¿verdad? A pesar de que ya no nos exigen, incluso ahora con lo de la pandemia, pues se incrementó bastante el hecho de decirnos, mire, ya no queremos documentos firmados, ya no queremos documentos impresos, perdón.
Trasládalos digitalmente, la firma digital se implementó en SAT a nivel interno, entonces los documentos son válidos con la firma digital, ya no tenemos papel. Entonces estamos haciendo ese cambio. Igual en aduanas ya no se piden documentos físicos cuando se implementan estos esquemas. Hay cierta necesidad de alguien de presentar copias y de llevar copias y de que le sellen una copia para procesos internos de ellos, logísticos, por ejemplo. Tal vez el piloto está acostumbrado a llevar la copia sellada de su declaración para que le paguen, ¿verdad? O hay necesidad de que presenten ante otras autoridades que aún no están en este proceso completo. Entonces, de repente por ahí va este comentario, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya implementamos el proceso, por ejemplo, en aduanas de Honduras, las tres integradas, aduana integrada Corinto, Agua Caliente y el Florido, ahí no se le piden copias de documentos. Ahí lo que se le pide es las copias de la declaración, que ahorita todavía están presentando la declaración, no la DUCA resumida, pero cuando ya presenten solo la copia de la DUCA resumida, a efecto de poder hacer las certificaciones correspondientes. Y vemos que el piloto se lleve la copia con las certificaciones correspondientes, pero no le pedimos documentos adicionales. Habría que revisar bien en qué sentido el piloto puede estar necesitando esas otras copias y para qué, ¿verdad? Gracias, Pablo. Tal vez agregando también ahí, Jorge, tal vez nos ayudas un poquito a la hora de cómo esto arranca a partir del 20 de diciembre, a qué número de teléfono, a qué correo pudiéramos nosotros o el exportador hacer este tipo de cuestionamientos, porque a veces son procesos directamente en el proceso del despacho de aduanas y la ventanilla en ese sentido pues tiene, pues, digamos, no tiene ese ámbito. ¿A qué teléfonos o a qué correos pudiéramos nosotros indicarles al sector exportador que los pueden a ustedes tratar de ubicar o resolver algún tipo de situaciones así como esta? Para el usuario externo tenemos el correo de aduana moderna, @sat.gov.gt. Aduana moderna, así seguido, @sat.gov.gt. Puedes ponerlo ahí en el chat. Ya está agregado en el chat. Gracias. Ahí está. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Jorge. Entonces ahí nosotros les estaremos haciendo todo, cualquier tipo de respuesta a sus consultas para que esta información sea a nivel general, ¿verdad? Gracias, Estor. Gracias. Tal vez otra cosa que también nos suena importante y es de que ustedes tienen acceso a aduana digital. Lo que se ha estado viendo, digamos, de las mejoras que ha tenido, digamos, el sector exportador en el proyecto de la declaración anticipada, es de que ellos pueden ingresar a aduana digital, poner el número de orden de la DUCA o el número de DUCA, ¿verdad? Y a través de ese número en aduana digital van a poder ver bien los documentos que ustedes han digitalizado, ¿verdad? Lo mismo que ustedes están viendo es lo mismo que pueda estar viendo, digamos, el personal de la SAT a la hora de hacer revisiones, inspecciones o verificaciones de documentación. Entonces, ustedes mismos ahí van a poder ver de que cada vez que transmitan los documentos a través del SEADEX, si alguien pues de buena manera dice voy a verificar cómo quedaron estos documentos de soporte del lado de aduana digital, los van a poder ver, van a poder confirmar lo que de nuevo el analista va a poder ver en las fronteras para que cuando ya llegue esa mercancía a las fronteras, pues ustedes están tranquilos y nadie les va a decir, mire, es que metiste un documento repetido o en lugar de este documento pusiste una foto, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo también de que tengan ese tipo de tips, ¿verdad? Que ustedes tienen acceso a través de la aduana digital a poder ver toda esa información que en su momento fue requerida.
Perfecto. Gracias por ampliar la información. Tenemos el comentario de Gaby. Nos dice, buenos días. ¿Qué pasa con los documentos en carretera? ¿Las autoridades solo el QR nos recibirán? Bueno, el tema con otras autoridades es un poco complejo, ¿verdad? Porque nosotros a través de, como administración tributaria, a través de los esquemas de mesas de trabajo, como les decía, se les hace llegar la información de la implementación de procesos de aduanas sin papeles. Igual para las autoridades de NADA, igual para las autoridades de la policía que están en las aduanas. Pero ustedes ven en la impresión de la DUCA resumida, tiene un código QR que a través de ese código pueden verificar la información de la declaración. Pero habría que ver, ¿verdad? Si un agente de seguridad, independientemente de la dependencia que pertenezca, puede asumir de que como no tiene un teléfono lector de QRs, entonces necesita ver los papeles. Estos escenarios salen del control propio de la administración tributaria y del objetivo que buscamos con estas implementaciones. Es cierto, nosotros decimos, bueno, ya no usamos papeles en aduana, pero hay otras autoridades que existe la pequeña posibilidad o gran posibilidad de que sí los requieran por una o por otra razón, ¿verdad? Pero la información sí se les traslada y a través del código QR también pueden ver la información, solo que necesitan tener un dispositivo que permita esa descarga, ¿verdad? Y a pesar de que sabemos que ahora cualquier teléfono inteligente tiene esa aplicación o la pueden descargar, no podemos obligar a alguien que la tenga, ¿verdad? Entonces, es un esquema que sale de nuestro control de forma libre. Gracias, licenciado Luarca, por la intervención. Vamos con la siguiente pregunta. Nos indican de Shinwon GT. Buen día, una consulta. Si no se cargan bien los documentos y la DUCA ya tiene firma, ¿es posible cargar de nuevo los documentos correctos? En esta parte, Estuardo, perdón. Gracias, licenciado Luarca, le escuchamos. Perdón, me apresuré a iniciar la respuesta. Efectivamente, el sistema de SAT permite cargar, y es así. Cuando la declaración ya tiene firma electrónica, ya solo se puede cargar nuevamente otro documento de soporte si hubo algún error en la carga. No le permite ya eliminar documentos. El usuario externo puede eliminar un documento ya cargado en SAT antes de que le dé firma. Solo recordemos el proceso. Yo soy un usuario externo, cargo documentos en base al número de orden y después transmito la declaración. Antes de transmitir la declaración y que me dé firma, yo puedo eliminar documentos cargados. Posterior a que le dé firma, ya no puedo eliminar documentos, sino que únicamente puedo cargar documentos nuevos. Aunque sea la diferente imagen, pero si es el mismo tipo y número, el sistema le va a permitir, le va a requerir que la cargue, haciendo nada más una nueva versión del documento de la imagen, pero no puede eliminar documentos después que tenga firma por controles de auditoría internos, ¿verdad? Entonces, se debe de cargar nuevamente. Gracias, Pablo. Perfecto, gracias. En el caso de las declaraciones con parcialidades, ¿cómo será el proceso? Por ejemplo, para el ingreso al puerto e ingreso de complementarias ante SAT. Bueno, acá tenemos un esquema de despacho, ¿verdad? Especial, que es la parcialidad. Estas parcialidades vienen y se van autorizando por SAT. Necesariamente para que un medio de transporte salga o ingrese de un recinto aduanero, de una zona primaria de la aduana, necesita un documento que lo ampare. En el caso de las parcialidades, pues van a seguir continuando esas parcialidades, van a seguirlas presentando, ya que es la base para que la simplificada cuadre lo que ha ingresado con la complementaria.
Entonces, a lo interno, si la SAT crea un proceso distinto que permita mantener el control de ese despacho, lo estaríamos publicando, pero yo tengo entendido que por el momento el documento que van a usar para ingresar al medio de transporte va a ser la parcialidad, porque así lo hacen actualmente, ¿verdad? Entonces, el revisor, no, perdón, el modulista tiene que hacer la operación de sellar esa parcialidad como constancia de que el medio de transporte está ingresando. Entonces, este esquema eh, va a continuar con ese documento en físico aún, ya que es el que se termina. Cuando nosotros como administración tributaria, a través de la Intendencia de Aduanas, creemos la opción para digitalizar cada parcialidad, para que tengamos el mecanismo al interno para que cada parcialidad se pueda transmitir, numerar y relacionar con la declaración a la cual está haciendo referencia, pues entonces ya eliminaríamos ese papel, ¿verdad? Pero por el momento yo creo que este es el esquema que van a continuar presentando la parcialidad en forma física. Gracias, Paulita. Perfecto, gracias. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, si en la clase complementaria yo cargué el BL, pero el analista me pide corrección del BL, bajo el entendido que no se puede volver a cargar los documentos cuando el documento ha generado firma, ¿cuál es el procedimiento? En esta pregunta, pues cabe mencionar que el licenciado Luarca nos ha indicado que una vez el documento, la DUCA, en estado aprobado, ustedes pueden cargar nuevamente el archivo. Lo que no podemos es eliminar, pero cargar un nuevo documento sí lo podemos hacer, entonces pues no habría ningún inconveniente. Y tal vez aquí el licenciado Luarca nos confirma. Claro, no sé por qué, pero no me dejaba habilitar el micrófono. Pero así es, o sea, el sistema sí permite cargar documentos. Les presento un escenario así rapidito. Vengo yo y quiero cargar el BL, ¿verdad? Y el documento de transporte. Vengo y agarro el ingreso al número del orden de la declaración. El sistema le habilita la pantalla que vimos anteriormente que nos presentó la licenciada Salguero y ingreso el número y después selecciono el archivo. Pero seleccioné el archivo equivocado, pues hay tantas exportaciones que en algún momento se pasa, ¿verdad? Y seleccioné el archivo equivocado. Era el tipo de documento estaba correcto, era un 705, 704, no sé. El número lo ingresé de forma correcta, pero lo que me equivoqué fue la imagen. Entonces, en ese sentido, vino el sistema no puede determinar que eso sea así, que la imagen es la incorrecta, pero yo sí después me di cuenta. Después de que ya me dio firma, hice una revisión de la declaración y me di cuenta que el BL, a pesar de que el número estaba correcto, no era la imagen correcta. Entonces, puedo volver a cargar el mismo tipo y el mismo número y cambio la imagen. Cuando el sistema de SAT detecta que hay un mismo tipo de documento con el mismo número que estoy intentando cargar, le pregunta y le dice, ¿quiere cargar el documento? Hay un documento que ya existe con ese mismo tipo y número. Y si yo le digo que sí, lo que el sistema hace es crear una nueva versión. Crea la versión 1 inicial, pero crea la versión 2. Entonces, en el sistema, yo como revisor de exportaciones voy a poder ver la versión 1 del documento y también la versión 2. En la versión 1 me doy cuenta que el BL no era el correcto, pero ya en la versión 2 el BL es el correcto. Así lo hace el sistema. Y también tenemos la opción de que definitivamente se equivocó de documento. Le puso el tipo correcto, pero el número era incorrecto, igual la imagen. Entonces, lo que hace el sistema es, lo vuelvo a cargar y en el sistema quedan registrados ambos documentos, el que cargué inicialmente y el segundo. Ya será tarea del analista o del verificador de exportaciones verificar de que el documento correcto sí está cargado. Y aprovecho también para decirles, el sistema de SAT no restringe cargar documentos.
yo le puedo subir cantidad de documentos, ¿verdad? No tiene lógica, pues que yo le esté subiendo X documentos y no tiene relación ni con la declaración, pero tampoco le limita. Si hay un documento que yo quiero cargar, a relacionarlo a una declaración, pero no existe en el combo de códigos, o sea, está un combo grande de tipos de documentos que yo puedo seleccionar, pero no existe el código, también tiene la opción de otros documentos de soporte. Entonces, selecciona otros documentos de soporte y el sistema le habilita un campo para que describa el documento. Ahí puede ingresar la descripción del documento como tal y le coloca el número y carga el archivo. Entonces, el sistema no restringe carga de documentos. Gracias, Pau. Gracias por ampliar la información. Vamos con esta pregunta y una última más por temas de tiempo, pues van a estar siendo atendidas a través de chat o a través de correo electrónico. La siguiente consulta nos dice, en ocasiones hemos tenido inconvenientes con relación a la declaración de carta de porte y manifiesto de carta firmados, los cuales han sido declarados de forma oportuna, pero en la revisión en aduana no les aparece cargados en el sistema. En estos casos hemos intentado reenviar la documentación y no lo reconoce el sistema. Nos han solicitado que se presente una nueva DUCA con estos documentos. Ese sería el comentario. Esto ha sucedido para el DUCA F, nos informa. Ok, gracias. Tal vez podría comunicar es en casos, como son casos específicos, ¿verdad? Con escenarios específicos, nosotros directamente, por lo menos mi persona y el grupo de trabajo que tenemos acá en la Intendencia, el licenciado Rogelio García, la ingeniera Shirley Fuentes, el licenciado Ronald Clavería y un equipo de trabajo que está también en este proyecto, eh, atendemos consultas directas del exportador, el usuario externo y también del usuario interno. Pero necesitaríamos información adicional para poder establecer realmente cuál es el escenario y cuál fue el tratamiento que se le dio en la aduana. Me imagino que esto es un proceso que se está dando o en la aduana de Pedro de Alvarado o en cualquiera de las tres integradas con Honduras, porque son las únicas que tienen el proceso de TUCAF ya en documentos digitalizados. Pero sí le agradeceríamos que nos traslade esa información a través del correo de Aduana Moderna para poderle dar el seguimiento. Si ya el proceso se hizo, pues darle el seguimiento para tratar de orientar de manera correcta a la aduana o tratar en su manera de orientar al usuario externo para que tenga la información correcta cómo presentar su despacho de mercancía. Perfecto, muchísimas gracias por la información. Vamos con la última pregunta. Nos indican, buenos días, también se cargan las facturas de exportadores. Y si es sin papeles SAT, ya no debería de pedir documentos con sello, ya que cuando hacen una auditoría me piden con sello de SAT en la DUCA y en el BL. Lo que yo les he explicado anteriormente es que las formalidades de los documentos deben de cumplirse a cabalidad conforme la legislación lo establece, sea nacional o sea regional. Entonces, pues por eso de ahí no nos podemos salir. En relación a la parte última de la pregunta, recordemos de que ya solamente va a presentar la DUCA resumida. Ya no va a presentar otro tipo de documento en físico. Entonces, sellos no van a poder sellar algo que no está. Lo que hay que ver y establecer claramente es en base a qué procedimiento interno de SAT le está requiriendo sello en algún documento. Y nosotros tenemos el formato de la DUCA resumida por el hecho de, tiene varias razones. El ingeniero Arriaga lo explicó claramente hace ratito, ¿verdad? Que se pidió por parte de los operadores de comercio que tuviéramos una DUCA resumida en donde solo había información general de la declaración por por situaciones de riesgo o de control, ¿verdad? Entonces el formato existe porque a través de la legislación aduanera nosotros nos requieren como administración de aduana que se hagan ciertas operaciones para constancia de que se despachó la mercancía.
La constancia de la autorización de levante está establecida en la legislación regional y nacional, ¿verdad? Entonces, pero sellos de otros documentos en los procedimientos, no me sé los procedimientos a cabalidad, ¿verdad? A nivel tanto de detalle, pero que yo recuerde, y si tal vez alguno de los compañeros presentes en la reunión tiene claridad sobre este tema, de que se pida un documento, un sello de un documento de soporte para procesos internos de la Administración de Aduanas, yo no me recuerdo. Entonces, creería yo de que estas situaciones pues se van eliminando desde el momento en que ya no existe un documento para sellar físicamente, ¿verdad? Gracias, Pau. Perfecto. Gracias por la intervención y ampliar la información. Con esto damos por concluido el módulo de consultas a través de chat. Ingeniero Arriaga, no sé si tiene algún comentario adicional. Gracias, Paola. Pues agradecerles a todos ahí su participación, recordarles de nuevo de que va a haber una serie de capacitaciones esta semana todavía, trabajando los mismos temas. Se les va a trasladar la presentación, agradecerle al personal de la superintendencia todo el apoyo que nos están dando como para poder dar a conocer este nuevo proyecto. Recordarle de nuevo a las empresas que están amparadas al decreto 2989 de que viene el cambio de número de orden de dígitos de 0 a 1516. Es cierto de que eso ya va a aparecer en las declaraciones, ¿verdad? Y de ahí en adelante todo se va a generar de esa manera. Pero es bueno que se vayan preparando ya. Lo mismo me pedían también de que en cada una de estas capacitaciones habláramos también de las obligaciones de estas empresas. Recordarán que estas empresas amparadas al decreto 2989 a partir del 1 de enero tienen 40 días hábiles para poder entregar su boleta estadística anual y su declaración jurada laboral. ¿Sí? Así es de que agradecerles a todos de nuevo, esperamos verlos, esperamos de que estos procesos y estos procedimientos vayan mejorando y los vayan haciendo a ustedes más competitivos para que puedan tener mejores oportunidades y desarrollar de una manera más segura y más eficiente los procesos de exportación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Arriaga. Gracias al equipo de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, en especial al licenciado Jorge Luarca, y gracias a cada uno de ustedes por su participación. Que tengan un excelente día. Estamos en comunicación. Buen día a todos. Muy buen día. Buen día, saludos.